Hermanos amados, me grato una vez más dirigirme a ustedes en el nombre del Señor, siguiendo con nuestro tema que estábamos viendo acerca de Cristo, nuestro Salvador y Señor, en ese orden, ¿cierto? Sabemos que la memoria es frágil, así que vamos a recordar solamente. Les voy a pedir que vayamos nuevamente a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Cristo, Salvador y Señor. Recordando, ¿cierto?, que es, no solamente que es o quiere ser Salvador de nuestra vida, que esperamos así lo sea, ¿cierto?, el día que le confesamos como Salvador, sino también quiere ser Señor en nuestra vida, que Él vaya delante de nosotros. Y a través de algunos puntos que vimos en la vez anterior, en cuanto a la obediencia, se demuestra señorío en nuestra vida. En cuanto al fruto que podemos dar, también se demuestra el señorío en nuestra vida. Y en cuanto a la humildad, vimos 3 puntos ese día. En cuanto al orgullo, que debe desaparecer y debe prevalecer la humildad. En Lucas 2, 8 al 11 nos habla del nacimiento, ¿cierto? Y quién nació y con qué título nació. Dice el versículo 8, Lucas 2, 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo creo que en todas las Biblias aparece Cristo hoy con mayúscula. Nos habla de alguien muy importante y dice: es un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ya reconocemos, ¿cierto? Sabemos y lo damos por hecho de que Jesús es nuestro Salvador en primera instancia. Pero a la vez también Él quiere ser nuestro Señor. A través de ciertos puntos que hemos estado viendo, podemos demostrar en nuestra vida de que Él es nuestro Señor. O a lo mejor no lo es. Por eso es que tenemos que tener claro, a través de estos pequeños puntos que podemos ver, que el Señor nos permite ver, cómo Él quiere que también se demuestre su señorío en nosotros. No solamente Salvador, sino también Señor. Un cuarto punto. ¿Cómo se demuestra señorío en nuestra vida? Anhelando conocer más de Él. Anhelando saber más de Él. ¿Se acuerdan un himno que cantamos siempre? Dice: más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender. Todos lo sabemos, todos lo conocemos, lo hemos cantado muchas veces. Pero cuando tenemos la oportunidad de aprender más de Él, a veces no nos damos el tiempo de poder tomar un rato la Biblia, no nos damos el tiempo a lo mejor de reunirnos, cuando era la oportunidad de reunirse, y con la gracia del Señor ya volverán esos momentos, ¿cierto?, de poder en conjunto, poder volver a estudiar la Escritura. Por el momento lo estamos haciendo por estos medios. Sin embargo, debe haber un anhelo de nosotros de aprender más de nuestro Señor. ¿Cómo voy a saber yo qué quiere que sea nuestro Señor? Aprendiendo de Él, entrando a la Escritura, viendo qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere también. Entonces eso es lo que Dios también nos permite ver en este punto. Debemos anhelar saber más de Él. ¿De quién? De nuestro Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 4, dice el 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya sabemos que hay un solo Dios, pero también nos dice que
quiere Dios, ¿cierto?, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. O sea, si ya hemos conocido a Dios, también es necesario que conozcamos más acerca de Él. ¿Y cómo podemos conocer más acerca de Él? Yendo a la librería a comprar libros, escuchando, no sé, una predicación o algún predicador favorito que haya, no. Dice, yendo a la Escritura, yendo a lo que Dios ya nos muestra en su palabra, que ya está establecido, que está, digamos, el Señor ya nos ha dado como la pauta, ¿cierto? Tenemos un gran privilegio de poder entrar a su palabra y ver lo que Él nos quiere hablar. Es un privilegio realmente poder hacerlo. Entonces, Él quiere que vayamos al conocimiento de Dios cada día. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Ante todas las cosas, dice, antes bien, todo lo que podamos hacer para Dios está bien. Pero ante todas las cosas, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos llegar a pensar de que sabemos algunas cosas acerca de Dios. Por eso la importancia de conocer la vida aún de los apóstoles, entre ellos, ¿cierto?, uno de los apóstoles más importantes, todos son importantes, pero el apóstol Pablo, cuando él estaba a punto de morir y decía que lo único que quería era conocer a Cristo y a este crucificado. Uno dice, pero ¿cómo Pablo? Todo lo que sabía y él quería conocer más de Dios, aún en sus últimos días. Nosotros a veces sabemos un par de versículos y nos decimos, no, si ya me lo sé todo. No es así. No es así. Debe haber también esa humildad de decir, no, esto el Señor ya me ha hablado otra vez de esto, pero quiero reforzar mis conocimientos en cuanto a esto. Quiero que el Señor me hable nuevamente. Lo peor en nuestra vida es decir, no, si esto ya me lo sé. O otra vez estamos escuchando el mismo mensaje, o otra vez está hablando de lo mismo esa persona. Eso es lo peor para nosotros. No debe ser así. Cada vez que entramos a escuchar la palabra de Dios debe haber una humildad también en cuanto a eso. Es decir, sí, que Dios quiero que me hables nuevamente en cuanto a esto. Es factible que con el tiempo que uno tenga en el Evangelio, algunos están comenzando, otros llevan ciertos años, ¿cierto?, vamos a escuchar muchas veces de los mismos temas. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Jamás va a ser igual. Hablaba con un pastor hace tiempo y me decía, yo he escuchado innumerables veces el mensaje acerca de la salvación, innumerables veces, y es verdad. Pero siempre me decía, saco algo limpio, o sea, siempre es agradable volver a escucharlo, porque uno se recuerda, ¿cierto?, lo que Dios hizo por nosotros. Uno sabe que puede escucharlo 1000 veces, 10.000 veces ese mensaje, pero uno sabe que uno estaba ahí en ese momento. Y sabemos de que ese va a ser, si bien es cierto, en ese momento ya uno no se va a volver a arrepentir, porque uno se arrepiente una vez para el Señor, pero sí uno da gracias al Señor, uno está en su corazón, sí, Señor, eso hiciste por mí. Y si hay en ese momento alguien que quiera recibir ese mensaje, bien, el Señor abre ese corazón de esa persona. Pero aunque escuchemos muchas veces un mensaje, pongo el ejemplo del mensaje de salvación, pero puede ser que escuchemos muchas veces acerca de un mismo tema, siempre vamos a sacar algo distinto ahí. Es como pasar por un lado, ¿cierto? Y uno va de repente por una calle y uno de repente dice, mira esa casa, qué bonita que es. Y uno dice, pero esa casa siempre estaba ahí, solamente que ahora me di cuenta que es de techo amarillo o que es de techo verde. Siempre ha estado igual, pero nunca me había dado cuenta de ese detalle. Eso va a pasar lo mismo cada vez que vayamos a la enseñanza. A lo mejor va a venir un pastor, va a venir un hermano conocido, alguien va a predicar el mismo tema y ese momento yo lo voy a ocupar para decir, mira, esto no lo había visto en ese tema. No había visto ese punto específico. Gracias a Dios, gracias Señor, porque me permitiste sacar algo nuevo de ese mensaje. Nuestra actitud debe ser positiva cada vez que entremos a la Escritura. No endurecer nuestro corazón, sino decir, Señor, quiero en este día que tú me enseñes algo nuevo y el Señor lo va a hacer. Anhelar saber más acerca de Él. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Entonces la manifestación del señorío en nuestra vida, uno de los puntos, ¿cierto?, es anhelar saber más de Él. El anhelo en nosotros, el deseo en nuestro corazón debe ser saber más de Él.
Hechos 17:11 nos dice, estos eran, nos habla de, acá el versículo 10, Pablo y Silas en Berea, nos dice. El versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, que cual había habido un alboroto, unos problemas, ¿cierto? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La única forma de saber si una cosa es o no es, o si estará hablando algo de verdad o no, es escudriñando las Escrituras. Y escudriñar, ojo que escudriñar es mucho más que leer. Escudriñar es ir, es estudiar un tema, estudiar un versículo, estudiar un libro. Por ahí pasa el escudriñar las Escrituras. Por eso es importante también el anhelar conocer más de nuestro Señor. Si yo digo que es mi Señor en mi vida, es Señor en mi vida, debo también darme ese tiempo, darme el momento, darme la humildad de recibir esa enseñanza, dedicarme a poder aprender acerca de Él. Eso depende de nosotros. El Señor ya nos dio su Espíritu, el Señor ya nos dio su palabra. El paso siguiente depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, de poder anhelar saber más de Él. Y no solamente anhelar, porque el anhelo es un deseo, sino que proceder. Y el proceder es poder también abrir este librito y decir, a ver, veamos Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar el día de hoy? El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos manda acá el Señor? Escudriñar las Escrituras. Y en ellas vamos a conocer también aquel que quiere ser Señor de nuestra vida. Debemos darnos ese tiempo. Otro punto, ¿cómo se manifiesta el señorío en nuestra vida? Cuando nosotros permanecemos en Él. Primera de Juan 2:6. Entonces, ¿hay manifestación? Sí, debe manifestarse en cierta forma, en cierto punto, como lo que hemos tocado, lo que estamos tocando, acerca de el señorío de Dios en nuestra vida. Permanecer en Él. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una vez más digo, comencé el mensaje diciendo que es fácil decir cosas. Y acá en estos versículos, en este libro, en estos dos capítulos de primera de Juan, nos habla muchas cosas, muchas veces. Dice, el versículo 8, por ejemplo, si decimos que no tenemos pecado, luego más adelante dice, el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, luego más adelante también, el que leímos recién, dice, el que dice que permanece en Él, el que dice, me refiero a lo que decimos. Vamos a encontrar muchas referencias en estos dos capítulos solamente a muchas cosas que decimos. Por eso es importante considerar qué es lo que hacemos más que lo que decimos. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y así podemos ver en estos dos versículos, donde ya vi muchos versículos más, que dice si decimos. Y ahí lo podemos ver, porque no es el tema en realidad. Pero es fácil decir cosas, hermano. Es muy fácil decir cosas. Es muy fácil que en nuestros labios salgan cosas que no practicamos. Y a veces suena, digamos, son cosas que uno dice, y uno dice, no, pero mira lo que está hablando, y él hace otra cosa. Suena feo a veces, muchas veces decir algo cuando no lo estamos practicando. Por eso es que cada uno de nosotros debe dedicarse a eso, a poder saber si lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy confesando en mis labios, realmente se refleja en mi vida. O si no, es como tímbalo que resuena, algo así nos dice la palabra, algo que suena, pero suena mal. Suena mal a veces cuando se está diciendo. Permanece en Él. Otro punto entonces. Y Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Nos dice la palabra de Dios. Así. El 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado. Esto es similar a lo que nos habla Efesios 2, cuando él dice, vosotros en otro tiempo. Siempre nos habla de un pasado y ahora de un presente, ahora. Dice. Acá habla lo mismo, dice, vosotros erais en otro tiempo extraños y enemigos, exactamente. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice, firmes en la fe y sin movernos. Todas las situaciones que estamos pasando actualmente, no solamente en estos días, sino ya prácticamente en todo este año, nos hace reflexionar en cuanto a nuestra fe. O sea, es una prueba hacia nuestra fe. Cualquier circunstancia, si nuestra fe es débil, que venga a nuestra vida nos va a hacer mover. Y este periodo nosotros podemos llegar a decir, pero Señor, llevamos 1 año y medio en pandemia, llevamos, no sé, tanto tiempo con dificultades, tantas situaciones que nos han pasado, pero si vemos el reloj de Dios, este año y medio podríamos decir que son un par de segundos que han pasado, en las cuales el Señor nos ha puesto algún tipo de prueba en nuestra vida, que son realmente complejas, sin duda que sí, que nos ha limitado muchas cosas, sin duda que sí, pero nada, ¿cierto? No, si uno está firme en las cosas de Dios, nada nos va a hacer mover nuestra fe. Y sabemos de que todas estas cosas, si el Señor lo permite, van a pasar pronto. Y aún así sabemos que si el Señor nos lleva, vamos a estar en un lugar mejor todavía. Así que nada nos puede hacer mover de nuestra fe, nada. Ese es nuestro punto en esta ocasión, decir que permanecemos en Él. Y ahí se demuestra el señorío de Dios en nuestra vida, a través de cómo permanecemos. Qué importante es la palabra que dice acá. Nos dice, dos palabras importantes, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Si no tuviéramos, hermano, el Evangelio en nuestra vida, no tendríamos esperanza. Y gracias a Dios porque tenemos el Evangelio nosotros. Está a nuestro alcance, está en nuestra vida. Y podemos estar firmes en esas cosas. El señorío de Dios se demuestra a través de la permanencia. ¿Cómo permanecemos en Él? Como digo, cualquier situación de estas que nos han venido en el último tiempo nos puede hacer mover fácil nuestra fe, muy fácil. Y ahí debemos estar nosotros, firmes, de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado, nos muestra en su palabra. Otro punto, vamos avanzando. El punto número 6. El señorío de Dios se demuestra en nuestra vida porque tenemos una esperanza en Él. Antes no teníamos esperanza, pero ahora que conocemos a Dios como Salvador y también debería ser como Señor, tenemos esa esperanza. La esperanza de que un día le vamos a ver, cara a cara, nos dice la Biblia. Y tenemos una esperanza que muchas personas no la tienen. Aquellos que no han recibido a Cristo Señor no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Por eso es el privilegio también y dar gracias a Dios por eso. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Porque tiene su esperanza en Él. Les voy a invitar a Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice, nuevamente nos lleva hacia atrás y nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo íbamos antes de conocer a Cristo? Así, sin esperanza, sin Dios en el mundo. O sea, íbamos directo a un camino, digamos, que sabíamos hacia dónde nos iba a llevar. Por más que nosotros pensáramos en ese momento, ¿cierto?, que nuestro camino era correcto, como muchos piensan hoy en día, su fin es camino de muerte, nos dice la Biblia. Por eso es importante saber de dónde nos sacó el Señor y qué esperanza nos ha dado para eso, actualmente hacia nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si yo digo que tengo esa esperanza, ¿qué voy a hacer? Me voy a purificar, me voy a santificar, me voy a apartar de las cosas que no agradan a Dios. Pero también es relacionado a lo que hemos estado hablando, ¿ya? Entonces, el Señor, al ser Señor de nuestra vida, es porque tenemos nuestra esperanza en Él.
¿Cómo se manifiesta a través de nuestra vida? A través de ese punto también. Tito 1:2. Tito 1:2, la palabra de Dios dice así. Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces como hijos de Dios? La vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, si yo les digo algo, ustedes tienen todo el derecho de dudar de lo que yo les pueda decir. Yo tengo derecho a dudar de lo que usted me pueda decir igual. Sin embargo, acá Dios dice, Dios que no miente. Vale decir, si Dios ha prometido vida eterna, aquellos que le reciben en su corazón a través de Jesucristo, por mi parte, yo lo creo. Y esa es mi esperanza. ¿Y cómo se manifiesta el señorío de Dios en mi vida? A través de esa esperanza. Tenemos esa esperanza en Él. Ese es uno de los puntos que se nos muestra acá. La esperanza que tenemos en Él. Tenemos la esperanza. Salmos 62:5. Salmos 62:5. La palabra de Dios nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Dios solamente reposa, dice, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Tenemos esperanza, hermano. El Señor no nos ha dejado en el mundo para que no vayamos con temor de las cosas, sino nos da una esperanza. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? Todos sabemos, es la muerte. Lo peor para el mundo. Sin duda, hermano, la separación, la tristeza va a estar, sabemos de que va a ser un momento doloroso. Sin embargo, nuestra esperanza va mucho más allá de eso. Mucho más allá, que el Señor nos promete una vida eterna. La esperanza que tenemos en Él. Antes no teníamos esperanza, ahora la tenemos. El señorío de Dios quiere que se demuestre a través de esa confianza en Él. Este es un periodo, como digo, en el cual el Señor está probando nuestra fe. Sí, de todas maneras. ¿Es una oportunidad para alejarnos de Él o para acercarnos a Él? Como dije en un mensaje anterior. Tenemos que considerar el segundo punto, que debemos acercarnos a Él. Que sea un momento, un periodo en nuestra vida en la cual algún día digamos, ¿te acuerdas cuando estuvimos tan complicados? El Señor nos ayudó, el Señor nos ayuda siempre. A veces el enemigo va a poner eso en nuestra mente, nos va a decir, no, si Dios nos ha abandonado. No, que el Señor jamás nos va a abandonar. Jamás nos va a abandonar. Cuando decimos eso, sabemos de que el Señor no está actuando en nosotros, porque acá tenemos una esperanza. Y lo leímos claramente, dice Dios que no miente. Dios no miente, hermano. Dios nos deja su escritura. Dios nos habla claramente y nos promete que un día le veremos, que un día estaremos con Él, nos promete una vida eterna. Dice allá, dice no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza algún día, como lo estamos pasando en estos días, en esta ocasión, estos meses, estos 2 años que llevamos con muchas complicaciones. Pero gracias a Dios porque Él nos promete una esperanza. Por último, el punto séptimo. ¿Cómo se demuestra el señorío de nuestra vida? A través de la confianza en Él. ¿En quién? En el Señor de nuestra vida. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, 6. Entonces, ¿se puede demostrar el señorío de nuestra vida? Sí, a través de estos puntos. El séptimo punto nos dice que confiamos en Él, en el Señor de nuestra vida. Acá Hebreos 3, 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, dice, hasta el fin la confianza. Que ninguna cosa, a veces son cosas muy duras que llegan a la vida, estamos claros, a todos nos llega en algún momento,
Pero esa es la prueba que Dios pone. Esa es la prueba también de que somos hijos de Él. Pues nos está probando. Algunos nos prueban más, a otros menos, pero en algún momento todo nos va a llegar a una prueba. Por eso debemos estar preparados, siempre, siempre, permaneciendo en Él. Y también a través de la confianza que debemos tener en Él, en nuestro Señor. Si decimos que es nuestro Señor, debemos confiar en Él. Juan 16:33, para ir terminando ya. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde vamos a encontrar la paz, hermanos, si no es en nuestro Señor Jesucristo? Luego dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras del mismo Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. ¿Cómo no confiar en esas palabras, hermano? ¿Cómo no confiar en lo que Él dice? Insisto en lo que leímos recién: Dios no miente, Dios nos ha dejado una esperanza. Tenemos la confianza. Pero es que a lo mejor no hemos pasado todavía situaciones tan complejas. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado situaciones complejas en el último tiempo, y las vamos a seguir pasando hasta el día que nos vayamos de este mundo. Por eso es que el Señor nos da incluso esta oportunidad de podernos acercarnos a Él en este tiempo, y siempre en realidad. Por eso dice, la manifestación del señorío de Dios en nuestra vida es a través de la confianza que tenemos o deberíamos tener en Él, en nuestro Señor. Y acá nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido el mundo. ¿Cómo no puedo confiar en lo que Él nos dice? Y Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación y jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Realmente, hermanos, somos bienaventurados, somos felices si confiamos, estamos en una etapa de tranquilidad, de confianza, de fe, si confiamos en nuestro Señor. Tenemos ese privilegio, hermano, de poder confiar en alguien, a pesar de todas las situaciones que puedan venir, que han venido, que van a venir, tenemos que estar firmes en eso. Y la del señorío de Dios se demuestra también a través de la confianza que tenemos hacia nuestro Señor. ¿Cómo se demuestra también el señorío? Haciendo un resumen: a través de la obediencia, a través del fruto, a través de la humildad, a través de anhelar saber más de Él, a través de permanecer en Él, a través de nuestra esperanza en Él y a través de confiar en Él. 7 puntos que el Señor en lo personal me ha mostrado. En gran manera el Señor puede hablar a través de estos puntos. Son obviamente muchos más, ¿cierto? El Señor nos muestra poder reducir, digamos, algún tema en algún momento, pero estos puntos, hermanos, deben estar en nuestra vida. Si yo digo que Él es mi Salvador, que lo es, y ahora digo que es mi Señor, cada uno de estos aspectos deben demostrarse en nuestra vida. Si no lo estamos haciendo, si no se están demostrando, pidamos al Señor que nos ayude y que podamos también ir demostrando paso a paso cómo el Señor va a obrar en nuestra vida. Que el Señor les bendiga mucho.